Bien, muchachos, a ver, iniciando ya la semana 10, ya, iniciando la semana 10, vamos a entrar a lo que es el Framework Spring, que incluso en la semana anterior estuvimos ya comentando la parte teórica, por lo menos, hicimos una demostración, y en base a eso vamos a seguir manejando los diversos temas. En realidad, este tema de Spring es bastante amplio, ¿no? Bien, este framework se caracteriza netamente por gestionar procesos. Y uno de los componentes, una de las tecnologías de Spring que permite establecer un mayor grado de seguridad, está bien, cuando se desarrolla aplicaciones es bajo XML, ya bajo archivos XML. Bien, se comentó precisamente que Spring es un framework que simplifica el desarrollo de aplicaciones, ¿no? Porque les había comentado que básicamente se encarga más, se está orientado más al tema de desarrollo que la propia configuración. ¿De acuerdo? Bien, y uno de los temas que debemos de manejar esta clase, está bien, esperemos hacerlo rápidamente para tratar de cubrir un segundo tema, es el tema de inyección de dependencia. Ya, y el tema de inyección de dependencia hemos comentado de que por un extremo vas a tener la capa de datos y por un extremo vas a tener la capa de la vista. La capa de la vista. Necesito que ambos se comuniquen. Para ello vamos a manejar archivos XML. Un XML va a servir de comunicación entre la capa de datos y la capa vista. Eso quiere decir que habitualmente en el archivo XML se crean los objetos que va a identificar a la capa de datos para que ese objeto sea procesada a través de la capa de la vista. Ya, ¿ok? Bien, entonces, bueno, les había indicado que hay tres modos, ya, tres modos puntualmente que permiten manejar inyección de dependencias. Ya, los tres modos precisamente los tenemos en la parte inferior. Lo puedes hacer a través de constructores, método set o en todo caso interface. Ya, ¿ok? Muy bien. Entonces, recordando rápidamente porque eso es lo que ya desarrollamos, hicimos una demostración el día viernes, ¿no? Igual, mantengamos ese ejemplo con algunos cambios. A ver, por favor, carguemos NetBeans. Ya, a ver, carguemos NetBeans, vamos a crear un proyecto. A borrar el proyecto que tenemos. Ya, iniciando este framework, vamos a crear un proyecto. Ya, creamos un proyecto Java, ya. Precisamente estos dos temas que voy a cubrir, voy a tratar de hacerlo de la semana 11 en este momento, pero vamos a ver cómo va. Como parte fundamental de Spring, vamos a empezar con el tema de Java, ¿ya? Java Application. Siguiente, nombre del proyecto, colocamos acá, supongamos semana 10. Ya, ¿ok? ¿No se ve? Ah, ya, ok, ok. Un momentito, por favor. Días, por favor, no se hace eso, Días, por favor. Parece que es sabotaje de parte de Días, no se hace eso. Para mí que es de Yadircito, No ¿no? estoy en agua, nada. Ah, ya, muy bien, Díaz. Sí, ya sabemos que no hace nada, Díaz. Ya, bien. Ya está, ¿no? De Yadircito, creo, ¿no? Yadircito. A propósito, Yadircito no, el día de hoy no le toca todavía, ¿no? Ya, ok. Bien, entonces, a ver, no sé si hasta ahí han creado el proyecto, por favor, o si no lo vuelvo a hacer, no hay problema. No perdemos más de un minuto.
Bien, a ver, creamos un proyecto. Ya, inicialmente para estos dos primeros temas es bajo la categoría Java. Ya, Java Application. ¿De acuerdo? Ya, siguiente. Vamos a poner acá semana 10 y lo de acá lo borramos, ¿ya? No va. ¿De acuerdo? Semana 10 ya fue. Ya. El modo. Ya, muy bien. Vamos a incorporar los drivers vamos a incorporar las librerías de Spring, por favor. Dale clic derecho en Library Librerías, añadir librerías, y ahí busca las librerías de Spring. Framework 401, ¿ya? 401. Ya, ahora hasta ahí, una vez generado la librería, vamos a crear un paquete. Ya, a ver, creamos un paquete, por favor. Supongamos, voy a crear acá un paquete prueba. A ver, recordando dentro del paquete prueba, a ver, voy a elaborar una clase, un Java class. El mismo ejemplo que comentamos la vez pasada para hacer unos cambios, ¿ya? A ver, creamos una clase matemática. Ya, en la clase donde nuestro estimado alumno Díaz, que no pudo estar porque indicó de que estaba en una reunión con la alta gerencia, donde estaban evaluando ahí cómo iba la inversión en la bolsa. Bien, entonces acá tenemos la clase matemática, ya, ¿ok? Elaboramos, implementamos un método, ¿no? A ver, implementamos un método que se encargaba de sumar, si no me equivoco, que iba a sumar dos números, N1, N2. Ya, ¿de acuerdo? Obviamente acá le decía que retorne N1 más N2. Ya, todo eso lo tienes en la clase matemática dentro del paquete prueba. Ya, sí, un recordatorio de lo que hicimos, por favor, la última parte de la clase pasada, ¿no? Ya, hasta ahí está muy bien, generito. Sí, profe, todo bien. Perfecto, listo. Terminado con el romaní, ¿terminaste? Sí, profesor. Ya, perfecto. Ahora, ahí lo que vamos a hacer es, ahí está eh, Bau, Brian, la librería es Spring 401. Ahí está. Ya. Bien. Entonces, tienes ahí la clase matemática con un método sumar. Ya. Ahora, necesito que esta clase se pueda procesar desde la capa de la vista. Entonces, a nivel de Spring, lo que yo tengo que hacer es generar un archivo XML, ya, un archivo XML donde podamos crear un objeto de la clase matemática. Entonces, dale clic derecho en el paquete prueba, nuevo, dile acá, otros, ya, dentro de él elige la opción nuevamente otros, y ahí elige String XML Config, ya, String XML Config. Siguiente. Les había indicado que ese archivo de configuración técnicamente lo llaman como archivo de contexto. Ya, vamos a llamarlo así, contexto. Obviamente cualquier nombre, sino técnicamente lo llaman como un archivo de contexto y lo llaman habitualmente así, contexto. Siguiente y finish. Ya, ahí lo que tienes que hacer es crear un objeto que identifique la clase matemática. Para eso pones bin ID es igual, pones ahí el objeto mate.
Pero ese objeto mate tiene que identificar una clase. Class. Igual, entre comillas, colocas el nombre del paquete, ya, el nombre del paquete, punto, punto, y el nombre de la clase. En este caso es matemática. Ya, ¿ok? Ahí, como tú ves, el archivo de contexto es el archivo donde tú registras el objeto que va a identificar a tu capa de datos. Ya, bin ID igual a un nombre, donde ese ID identifica la clase matemática que está dentro del paquete prueba. Por lo tanto, desde la capa de la vista, ¿qué tenemos? Tenemos el objeto mate. Ese objeto mate está identificando ¿a quién? A la capa de datos. Por lo tanto, ese objeto mate es el que se va a llamar desde la capa de la vista. Desde la capa vista lo que haces es llamar a este objeto. Entonces, por un lado tienes la capa de datos y por el otro lado tienes la capa de la vista. ¿Cómo me comunico? A través del XML, donde el objeto que identifica la capa de datos se encuentra registrado en el archivo de contexto. Ya, ¿ok? Bien, ahora vamos a crear la aplicación, un Java Main Class. Vamos a decirle acá, ejemplo 1. Y para ello, lo primero que debemos de hacer es llamar al archivo XML. Antes de llamar al objeto, tenemos que llamar al archivo XML. ¿Ya? ¿Y de acuerdo? Y para eso, habitualmente se coloca new class XML, XML application context. Ahí, entre paréntesis y entre comillas, tienes que llamar al archivo de contexto, haciendo mención al nombre del paquete, slash, se separa por un slash, y haciendo mención al nombre del archivo, contexto.xml. Ahí lo que estoy haciendo es identificar a un archivo de contexto que se encuentra dentro del paquete prueba. Ya. Ahora, este archivo de contexto retorna un objeto. ¿Un objeto de qué tipo? Retorna un objeto de tipo bin factory. Ya, acá estoy llamando al archivo XML, pero este archivo XML retorna un objeto. Un objeto de tipo bin factory. Entonces acá le digo bin factory, mira. Bin factory y acá le doy un nombre. Ya, supongamos así, ¿ya? Bin factory. O voy a llamarla bin. Ya. Entonces, acá lo que estoy haciendo es declarar una variable de tipo bin factory. ¿Y para qué necesito esa variable? Para poder guardar el archivo, ¿está bien? El archivo, para poder identificar el archivo llamada contexto. Por lo tanto, ese objeto bin acá se inicializa. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya. Luego hasta ahí ya en el objeto bin ya tengo la referencia al archivo XML. Hasta ahí ya tenemos la referencia al archivo XML. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí lo que tenemos que hacer es, una vez identificado, una vez referenciado el archivo XML, el siguiente paso es llamar al objeto mate que se encuentra en ese XML. ¿Ya? Y para eso, ¿qué se hace? Se pone así, get bin. A ver, por ejemplo acá, vamos a ponerle acá, bin punto get bin. Ahí está, get bin. Mira acá, llamo al objeto bin. Recuerda que el objeto bin es el que está identificando está referenciando al archivo XML. Por lo tanto, llamo a ese objeto y llamo a ese objeto, ¿no? Y ahora, por lo tanto, para llamar al archivo mate que se encuentra en el archivo de contexto, aquí entre comillas, pongo getBin, entre comillas, pongo el nombre del objeto. En este caso es mate. Ya, llamo al objeto mate. Perfecto. Ahora, ese objeto mate, ahí estoy llamándola. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es guardarla
digo, el objeto mate que estoy llamando es de tipo matemática. Entonces tú podrías decir, entonces como está retornando un objeto de tipo matemática, entonces lo que voy a hacer es guardarlo en una clase de tipo matemática. ¿Está bien? Por ejemplo acá un nombre. Ya, pero sin embargo, ahí me lanza un error, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad es cierto que en el XML acá hay un objeto mate de tipo matemática. Pero a nivel de XML no es ese objeto, no representa en realidad a esta clase en sí. No retorna un valor de esta clase, sino retorna un object. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una conversión. ¿Ya? Hacemos la conversión del caso para que el valor que devuelve ese objeto mate lo guarde en una variable de tipo matemática. Hacemos el caso. Por lo tanto, hacemos la conversión y se guarda en un objeto de tipo matemática. Recuerda que, como parte del archivo XML, ese objeto mate es cierto que identifica tu clase matemática, pero al retornar, retorna un objeto de tipo object. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es convertirlo a una clase matemática. ¿Ya? ¿Ok? Luego de él es a través de ese objeto donde ya tranquilamente puedo llamar al método que se encargue de sumar. Eso quiere decir que tranquilamente acá tú podrías tener tus datos de entrada, tu dato de entrada, por ejemplo, A igual a 15, ya, int A igual a 15, int B igual a 45, supongamos, ya, por lo tanto, ese es como parte de la entrada, ¿no? Y ahora, como parte del proceso, ya, estoy haciendo referencia al archivo XML, estoy llamando al objeto mate, a este objeto, ya, que se encuentra en el archivo XML. Por lo tanto, como retorna, necesito que lo guarde en una variable de tipo matemática, declaro un objeto de tipo matemática haciendo la conversión del caso. De repente, para que no te confundas, puedes poner m nada más. Por lo tanto, a través del objeto m puedo llamar al método sumar y le paso los dos parámetros, A y B. Obviamente, el método sumar retorna un valor entero. Por lo tanto, el valor devuelto, el método al devolver que lo guarde en una variable tipo entera. Ahí está. ¿Está bien? Por lo tanto, terminado con él, lo único que vamos a hacer es colocar system.out.println y entre comillas le digo aquí, la suma es más la variable. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera estamos importando dos librerías que forman parte del string, los datos de entrada, el proceso y la salida. ¿Ya? Esa es una primera forma, de ahí vamos a explicar 3, 4 ejemplos más de ese tipo. ¿Ya? Por lo tanto, acá en pantalla debo de tener la suma de 60, ¿ya? Obviamente sabiendo de que esto también se puede orientar para una aplicación web donde definitivamente estos valores pueden ser ingresados por teclado, cajas de texto, lo lees y lo procesas. ¿De acuerdo? A ver, hasta ahí. ¿Vamos bien hasta ahí, por favor? Como ven, lo estoy comentando, lo estoy aplicando de manera más rápida porque es lo que ya explicamos el día viernes, ¿no? Y también hicimos por ahí una demostración. Y esa demostración es muy parecido o igual a lo que acabo de hacer, ¿no? Ya, a ver, un minuto para que puedan comprobar eso, por favor. Ya, un minuto, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Ya, ya. Ok, muchachos, a ver, hasta ahí vamos bien, Díaz, ¿quedó claro? Claro, profe.
Tranquilo, bien Cristóbal. No vaya. Díaz, por ahí me han comentado que estás bordeando el 40% ya, ¿ah? Ah, le digo, profe. ¿Tanto así? Yo no sé, tú tienes que ver, pues. No creo, pero voy a revisar. Serio. Ya, muy bien. Entonces ya terminado, ya, ahora vamos a hacer una copia. A ver, fíjate ya, esta es una forma de trabajar bajo inyección de dependencia, ya, es una modalidad. Mira, a ver, una segunda forma. Para ello, por favor, haz una copia del paquete de prueba. Llámala prueba 2. Anda a tu proyecto, a tu carpeta. Ya, por ejemplo, lo que voy a hacer es ir a mi proyecto, semana 10. Tengo el paquete de prueba, ¿no? Hago una copia y a esa copia la voy a llamar prueba 2. Ya, prueba 2. Por lo tanto, si yo vuelvo a mi proyecto, acá voy a tener ya prueba 2. Ya. Ahora mira, en prueba 2 voy a hacer algunos cambios. Ya, primero voy a la clase matemática. En la clase matemática ya no será el paquete de prueba, sino prueba 2. Ya, estamos, hagamos ese cambio. ¿Está bien? Hagamos ese cambio, ¿ya? Bien. Ahora, en el archivo de contexto, se mantiene todo, solamente en lugar de prueba sería prueba 2. Ya, en lugar de prueba ya sería prueba 2. ¿De acuerdo? Ahora, en el archivo ejemplo 1, que representa la capa de la vista, acá le voy a decir que la aplicación está en el paquete prueba 2. Package prueba 2. Acá identifico los datos de entrada, identifico el proceso, donde acá voy a llamar a prueba 2, ¿no? Llamo a prueba 2, ¿de acuerdo? Bien. Ahora mira, si nosotros, por ejemplo, no queremos una forma de leer un objeto del XML y guardarla en una variable del mismo tipo, es haciendo un cast, ¿no? Una conversión. Pero también otro modo es así. Borras esto, borras en este caso el cast, esa conversión, y al costadito del nombre del objeto, mate, pones ahí el nombre de la clase, matemática.class. ¿Ya? Es otra forma de representar al objeto. Para no estar manejando un cast y por ahí podrías considerar que te pueda tomar un tiempo, algunos segundos más en su ejecución. Entonces lo que puedes hacer es usar el método getB y ahí le dices, ah ya, perfecto, getB, donde acá llamas al objeto mate que se encuentra en el XML. Pero luego le dices el tipo de dato que va a retornar. Que va a retornar un tipo matemática. ¿Ya? Y de esa manera evitamos el caso. ¿Ya? ¿Ok? Entonces puedes ejecutar ese ejemplo de la aplicación 2 del paquete prueba 2 y el resultado es el mismo. ¿Ya? El resultado es el mismo. A ver, ¿hasta ahí quedó claro, muchachos? Ya, todo eso es bajo BIM, ¿no? Bajo BIM. Es la forma donde yo voy trabajando ahí en de dependencias usando BIM, es decir, objetos, ¿no? Ya, ok, vamos bien hasta ahí, Zulquita. Zulquita, ¿todo bien?
Bien, perfecto. Huarquita, ¿todo bien, Huarquita? Bien, bien, Zulquita. Bien, Huarquita. Ya, bien, ya. Luego de él, hasta ahí, fíjate, el resultado es el mismo. Una tercera modalidad. A ver, voy a hacer una copia. Alguna copia de prueba 2. Acá lo llamo como prueba 3. Ya, prueba 3. Ya, por lo tanto, voy a volver a NetBeans. Vuelvo a NetBeans y acá voy a prueba 3. Acá tengo matemática. Dentro de la clase matemática, en lugar de prueba 2, ponemos prueba 3. Ya tenemos ahí la clase matemática dentro de prueba 3. Ya, ¿ok? Ahora vamos al archivo de contexto. En el archivo de contexto, obviamente acá sería prueba 3, solamente está cambiando el paquete. Ya, solamente está, en este caso, solamente está cambiando el paquete. Ya, ¿ok? Y ahora, en el ejemplo de la capa de la vista, ejemplo 1, acá le digo prueba 3. Ya, por lo tanto, al leer el XML, le digo que lea el archivo de contexto de prueba 3. Ya, que lea el archivo de contexto de prueba 3. ¿De acuerdo? Bien, ahora, otra forma también, muchachos, es así. Pero esta forma funciona netamente cuando en el archivo de contexto solamente tienes un objeto, como en nuestro caso. Si en el archivo de contexto solamente tienes un objeto, donde obviamente ese objeto identifica una clase. Si en el XML tuviera solamente un objeto, ¿no? Como en nuestro caso, entonces la otra forma también es no necesariamente colocar el nombre del objeto, puedes colocar el nombre de la clase nada más. Mira, se coloca el nombre de la clase. Y de esa manera, como en esa clase solamente existe un objeto, ¿está bien? Entonces, tranquilamente te va a permitir leer lo que retorna dicho objeto. Ya, pero este ejemplo se puede considerar que solamente se aplica en los casos donde en el XML tengas un solo objeto. Solamente colocando el nombre de la clase. Ya, mira, ejecutamos y el resultado es el mismo. Ya, a ver, ahí por favor. Ya, ok, hasta ahí quedó claro, muchachos. Ya, a ver, en un segundo paquete. Hasta ahí todo lo que hemos hecho es básicamente manejando Bing. Pero también hay inyección mediante método set. Hay inyección de dependencia usando interface. A ver, veamos cómo se manejan los sets y cómo se manejan los interface, ¿ya? Miren. A ver, voy a crear otro paquete. Voy a crear acá un paquete, le digo prueba 4. Ya. Dentro del paquete prueba 4, ya, dentro del paquete prueba 4, lo primero que voy a hacer es crear un Java Interface. ¿Ya? Un Java Interface. Por ejemplo, acá le digo Interface Matemática. ¿Ya? Y Matemática. Y de Interface y Matemática.
Bien, nosotros sabemos que toda interface te admite valores constantes y te admite únicamente la declaración de métodos. Entonces, dentro de esa interface matemática voy a implementar un método sumar, donde acá le paso los parámetros n1, n2. Fíjate en la interface matemática, recuerda que toda interface se almacena en la declaración de métodos. Solamente, bueno, uno, que te permite manejar con valores constantes, y dos, es que te permite almacenar únicamente la declaración de métodos. Ahí estoy declarando un método llamado sumar. Yo no sé en realidad si va a sumar o no lo sé en sí. Solamente es el nombre, ¿no? Pero finalmente ahí no se implementa, solamente declaro. ¿Ya? En otras palabras, es como si tú quisieras crear una aplicación con dos bases de datos. Ah, ya, entonces si son dos bases de datos necesitas pues implementar un método que se conecte a MySQL y otro método que se conecte a Oracle, ¿no? Entonces, pero yo a él, lo que tú puedes hacer es declarar un método. ¿Está bien? Declaras el método para que más adelante, de acuerdo a la instancia, puedas crear un objeto de una de ellas, o de MySQL o de Oracle, algo así, ¿no? Entonces, fíjate, este ejemplo es, repito, típico, ¿no? Tenemos varias aplicaciones que se conectan a diversas bases de datos. Entonces, obviamente, voy a tener que elaborar para cada base de datos un método que se conecte. Conectar MySQL, conectar Oracle, etcétera. Ya, sin embargo, lo que yo puedo hacer es una interface solamente declarar el método, un método conexión. De tal manera que ese método se implemente desde una clase que haga referencia a MySQL y ese mismo método se implemente desde una clase que haga referencia a Oracle, por ejemplo. Pero bueno, finalmente acá tengo un método, solamente está declarado. Ya, ahora, teniendo él, ahora voy a crear una clase, ¿ya? Voy a crear acá una clase, ¿ya? Una clase, supongamos acá le digo mate1, ¿ya? Dentro de esta clase mate1, ¿ya? Dentro de esta clase llamada mate1, lo que voy a hacer es heredar esa interface. Implement interface matemática. Ya. Obviamente me sale un error porque hay que implementar, ¿no? Hay que implementar el método o los métodos de ese interface. Acá implemento. Ya, ¿ok? Ahí tenemos ya la clase matemática, donde obviamente la clase mate1, donde está implementando el método sumar. ¿Está bien? El método sumar. Por lo tanto, acá le podría indicar tranquilamente que retorne n1 más n2. Ya, que retorne n1, que retorne n2. Ya, imagínate que ahí estás implementando una clase que necesitas implementar el método conexión que se va a conectar a MySQL. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás implementando ese interface y estás implementando el método que se conecta, en este caso, a MySQL. Ya, ¿estamos? Ya. Ahora, imagínate que esa es la clase que estás declarando, donde implementas el método para conectarte a MySQL. Ahora creas otra clase, ¿ya? Creas otra clase. Supongamos, vamos a llamarla acá Mate2. Hazte la idea de que esta clase es encargada de conectarse a Oracle. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener que implementar el método. Primero llama a la interface,
ya, interface matemática, llamo a la interface, y acá voy a implementar ese método. Obviamente el método, por ejemplo, que se conecta a Oracle, ¿no? Algo así. Mate 1, imagínate una clase que representa MySQL, Mate 2 que representa Oracle. Entonces acá solamente, como estamos hablando de una suma, voy a hacer que haga otro tipo de sumatoria. N1, por ejemplo, por N2, se me ocurre, entre N1 menos N2. ¿Ya? Es otro tipo de suma nada más. Return es. ¿Ya? Entonces ahí tienes ya el método sumar que estás implementando el código necesario para trabajar, por ejemplo, con Oracle. Mate 1 MySQL, Mate 2 Oracle. Ya, ok. Bien, ya. Ahora, terminada con eso, si yo tengo acá Mate 1 que se está implementando el método para MySQL, Mate 2 para Oracle, el siguiente paso es determinar una clase que se encargue de activar uno de los servicios. Necesito crear una aplicación que se encargue de levantar uno de los servicios. ¿Está bien? En este caso, una clase que me permita determinar cuál de los métodos se va a procesar. Es decir, el mismo método, pero obviamente el método que esté implementado en Mate 1 o en Mate 2. ¿Ya? Entonces, para ello voy a elaborar un archivo, ¿ya? Un archivo de tipo class. ¿Ya? ¿Está bien? Ahí voy a poner, por ejemplo, Mate servicio. Esta clase es la que va a determinar y habilita el servicio según el manejador de base de datos que quieras. Mate servicio. Ya, Mate servicio. Entonces, lo primero que voy a hacer es declarar una variable que identifique a la interface matemática, vamos a llamarle, por ejemplo, acá mate. ¿Qué estoy haciendo con él? Estoy declarando una variable mate de tipo interface matemática. Es la variable que me va a permitir identificar a la clase, a la interface matemática, ¿ya? A esta interface. Precisamente Mate Servicio es la que va a determinar el orden, ¿no? Con cuál de ellos voy a trabajar. Bien, ahora definido ello, ahora voy a elaborar un método set, donde el parámetro que yo le pase se guarde en el atributo mate. ¿Ya? Ahí precisamente inyección de dependencia bajo set. Voy a elaborar un método set que reciba como parámetro un objeto tipo mate y eso se guarde en este atributo. ¿Está bien? Ya, entonces para ello, bueno, puede generar el método set, ¿no? A ver, vamos a generar su método set. Voy a hacer code, acá le digo que genere, ya, el método set. Ahí está. Mira, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos aquí
un método llamado setMate, donde ese método setMate requiere un parámetro de tipo interface matemática, y el parámetro que le pase se va a guardar en el atributo mate. Ya, ahora precisamente, como este método es el que se va a encargar de habilitar el servicio de tal manera que opte por una de ellas, por mate 1 o mate 2, entonces acá elaboro, por ejemplo, un método, pongamos que diga calcular suma. Ya, y voy a pasarle dos parámetros, N1, N2. Estoy implementando un método suma que requiere dos parámetros. Por lo tanto, acá yo le voy a decir que retorne ¿qué? Que retorne el método suma. Mira, ojo aquí. Estoy implementando un método set que a través de este parámetro le voy a asignar un valor al atributo mate. Ya, a través del método calcular suma le voy a decir que llame al método suma, a este método, al método sumar. Ya, entonces acá, mira, elaboro el método calcular suma con dos parámetros y acá le digo que retorne. ¿Qué va a retornar? Va a retornar, en este caso puntual, ¿qué retornaría? Retornaría este método suma. Retornaría este método suma. ¿Ya? Pero ese método suma, ¿dónde está declarado? En la interface matemática. Por lo tanto, ¿cómo identifico la interface matemática desde mate servicios? A través de la variable mate. Entonces acá le digo, return mate. Mate, ¿de acuerdo? Punto. Y acá le digo que llame al método sumar. Estoy llamando al método sumar. Ahora, pero obviamente me pide valores. ¿Ya? ¿Qué quiero sumar? Vamos a decirle que sume el primer parámetro y el segundo parámetro. Fíjate ahí, por favor, este método calcular suma a través del objeto mate. Estoy llamando al método sumar que está en la interface matemática, pasándole dos parámetros. ¿Ya? De esa manera el sistema está llamando al método que estamos declarando en la interface. Y según el objeto donde yo declare en el archivo XML, estará llamando a este método suma o estará llamando al otro método, al método suma. Acá está. Llamará suma de MySQL o suma de Oracle. Ya, ¿estamos? Ya, ¿estamos hasta ahí? Ya, perfecto. Ahora el asunto está en que hay que crear el objeto en el XML. Vamos a crear el XML. Ya, nombre de archivo, acá le digo, contexto. Ya, en el archivo de contexto. Ahí, ya. Bien, ahora acá, como ya tenemos un servicio, donde este servicio implementa un método suma y llama al método sumar que forma parte de la interface. Por lo tanto, según el servicio que se active va a llamar al de mate 1 o mate 2. Entonces, en el archivo de contexto, ya cambia un poco la sintaxis. Tenemos que poner así. Bin, ya se pone acá la propiedad class. Y aquí en class se pone el paquete, sería prueba 4. Ya, prueba 4, punto. Y acá se tiene que habilitar el servicio. Acá le digo, mate servicio. Ya, a ver ahí, ¿ah? Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bin class
y ahí hace mención a la clase que se va a encargar de habilitar el servicio de uno de los dos manejadores de base de datos. En nuestro caso, que se va a encargar de habilitar ya sea el método suma, una sumatoria típica, ¿no? Acá, o si no, de esta forma, mediante otra forma de sumar. Ya, ¿acordó? Entonces, en el archivo XML, acá tenemos simplemente, creamos una referencia que identifique el archivo mate servicio. Ya, entonces, ahora dentro de él, fuera de él, perdón, se coloca así, bin ID es igual, como voy a asumir que es una especie de base de datos, acá le digo, supongamos acá le digo base de datos 1. Estoy creando un ID llamada BD1, donde este objeto BD1 va a representar aquí, class igual a, en este caso sería prueba 4, ya punto mate servicio. Ya, a ver, mate servicio, ya. Ya, pero acá, a ver, mate servicio, ¿no? A ver, acá, un toque. Acá en la parte inferior la tenemos. Entonces, estoy creando un objeto BD1, donde necesito que ese objeto BD1, por ejemplo, identifique a mate. Ya, que identifique a mate, ¿ya? Acá le digo que identifique a mate 1. Mate 1. Ya, a ver, bin, mira aquí, BD y bin ID, un nombre. Ese nombre, ¿a quién va a identificar? A mate 1. Considerando que mate 1 representa a MySQL. Ah, perfecto. Entonces ahora hasta ahí estoy identificando a BD1. Por lo tanto, en un segundo bloque identifico al servicio, que es la encargada de habilitar una de las dos sumatorias. Ya, ¿de acuerdo? Dentro de él tenemos que colocar acá, obviamente, a través de la propiedad property, tenemos que darle un nombre, pero acá en res, mira, acá ya cambia. Así. Ya, ¿qué estoy haciendo? Mira aquí. El objeto BD1, identifica a quién? A mate1. El objeto BD1 identifica a mate1, recordando que mate1 hace una sumatoria típica y mate2 una sumatoria con algunos operadores adicionales. O imagínate que mate1, acá tienes el método que inserta datos en una base de datos de MySQL. Acá tienes un método que inserte datos en una base de datos de Oracle. Entonces, a través del archivo de contexto, primero a través de ID le asigno un nombre que identifique a este archivo. Y por ejemplo, puedo asumir que este archivo, mate1, representa a MySQL. Ya, por lo tanto, a través de bin class, mira, bin class, hago mención a la clase. Ya, y dentro de él, mira, le digo aquí, perfecto, creamos un objeto, con la propiedad property creamos un objeto mate. Pero ese objeto mate también tiene que ser creado en función de lo que tenemos como referencia en BD1. Y BD1 es de tipo mate1. ¿Ya? Esas son algunas líneas adicionales cuando ya trabaja con interface.
Ya, ok, listo, ¿no? Ya, ahora lo que vamos a hacer es ubicarnos en el mismo paquete, elaboramos un Java Main Class. Vamos a decirle acá ejemplo 4. Ya, ejemplo 4. Y acá en realidad es prácticamente lo mismo que corresponde a a los otros ejemplos, ¿ah? Es lo mismo. New class es en este caso puntual class par. Llamamos al archivo de contexto. Ahí entre comillas tengo que colocar prueba 4. Ya, prueba 4 slash contexto. Recuerda que retorna un objeto de tipo bin factory. Entonces, esta referencia se guarda en un objeto de tipo bin factory. Voy a llamarla bin. ¿Ya? Y ese objeto se, se inicializa, esa variable se inicializa abajo, ¿no? Ya, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Hasta ahí estoy llamando al archivo de contexto. Hasta ahí llamamos al archivo de contexto. Ahora, a través del objeto bin, ¿está bien? A través del objeto bin, vamos a llamar a objeto. Vamos a llamar a un objeto a través de getBin, ¿no? ¿Está bien? A través de getBin. Ahí voy a llamar precisamente a la aplicación que se encarga de levantar uno de los dos servicios. A la aplicación que opta por trabajar con Mate 1 o Mate 2. Acá sería Mate Servicio. Mate Servicio.class. ¿Y por qué razón? Porque recuerda que en el archivo de contexto tengo a través de la etiqueta bin, tengo la referencia al objeto mate, o sea, ese es el objeto mate que hace referencia a BD1, y BD1 representa mate 1. Pero esta referencia, este objeto mate que está referenciando a BD1 forma parte de quién? De mate servicio. ¿Ya? Entonces aquí mate servicio. ¿Y qué tenemos que hacer? Se supone que acá, al llamar al archivo, tenemos que guardarlo en un objeto de tipo mate servicio. Mate servicio. Vamos a ponerle MS de mate servicio. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Hasta ahí estoy llamando al servicio, ¿no? Estamos llamando al servicio. Es a través de él donde yo me encargo de llamar al método calcula suma. Recuerda que en el servicio, acá hay un método calcular suma, que a través del objeto tipo mate se está encargando de llamar al método sumar. Ya, n.calcular suma. Y le paso dos valores. Entonces acá serían los datos de entrada, que sería algo así como int A, int B. Ya, int A, int B. Acá obviamente ese sería el proceso. Mira, llamo a través del objeto, llamo al método calcular suma, pasando del parámetro A, pasando del el parámetro B. ¿Está bien? De acuerdo, ¿no? Bien, entonces obviamente de esa manera, ahí estoy llamando al método calcular suma. Retorna un valor. Ah, perfecto, es una variable. Y por lo tanto, en la salida, simplemente sería algo así, ¿no? System.out.println y acá
estará obteniendo dicho resultado. En este caso, ¿a cuál de ellas va a llamar? Fíjate que acá está referenciando el archivo de contexto, y en el archivo de contexto es donde, en este caso, el objeto mate está referenciando a BD1, y BD1 representa mate1. Por lo tanto, lo que va a hacer es llamar a este método que se encarga de obtener la sumatoria de N1 y N2. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, mira, acá puedes ejecutar, y ahí tienes el resultado. Ya, a ver ahí, por favor. Bien, a ver, preguntas. Hola, ¿están ahí? Cristóbal, ¿te encuentras? A ver, ¿todo bien hasta ahí, muchachos? ¿Se durmieron, creo? Bien, ya, a ver, vamos a 5 minutos. A ver, compartan su pantalla, a ver, Ricaldi, comparte tu pantalla. Ya, ok. Revisa Ya, el profesor. video, ¿ah? Sí, profesor, voy a ver el video. Ya, ok. Bautista, ¿Y vos? a ver, comparte tu pantalla. Pues hay algo que no me sale, profe. Es que, No, te pedí que compartas tu pantalla. sí, no, es compartida. Ya, No, no, es un error. ya, a ver, perfecto. A ver, verifica ahí tu... A ver, anda tu archivo a tu clase de matemática primero. ¿Cuál es el último? ¿El primero? ¿Qué número es? Ejemplo 4. El ejemplo 4. Anda tu interface, a ver. Ahí matemáticas. Ya. Ahora anda a mate 1. Ya. Anda a mate 2. Ya. Ahora anda a mate servicio. Ya. Ahora anda al contexto. Puesto red, profe, con eso. RS. red, profe, no es red. Ajá, ahí está. ¿Red? Red. Ah, ya. Excelente, Huarquita. Yo. Ya te estás recuperando, Huarquita, de tu cero que tenías, ¿ah? ¿Qué tal, profe? Gracias, gracias por su No me lo recuerden, profe. Ya tienes uno, Huarquita, tienes uno. Bien, a ver, también, profe, por la gente lo aclama. A ver, Genarito, a ver, tú comparte, Genarito. Ya, profe. Entonces, Brad, Profe, el punto con su profesor. tienes un punto para el próximo ciclo, mi estimado
Brian. Saludos a veces. Ya, perfecto. A ver, tú... A ver, Cristóbal. A ver, Cristóbal, tú mismo eres. Así es, bien, 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 Cristóbal. Por lo visto has copiado bien. El Mogo. A ver, Mogo. Excelente, Cristóbal. Copiaste muy bien. A ver, Mogo. Este Mogo está más perdido que la U en la Libertadores. Yo no puedo escoger mejor analogía, porque muy buena, muy buena. Esta, pues. Ya, perfecto. Excelente, Mogo. El Mogo, ¿no? Bien, a ver, y uno más, a ver, así al azar, a ver. A ver el disco hermoso. Aquí, Mira, lista para la pasantía. a ver, Zulquita, Zulquita. Copiando el código, prueba. A ver, Zulquita. Zulca. Extraño decirte cada vez, Zulca. A ver, Zulquita. Nada, lo perdimos. Se durmió, Zulquita. profe. Sí, sí, ya pasamos. Pasamos a Romanía a ver la leyenda. Muy bien, leyenda, te pasaste. Excelente, ¿ah? Bien, bien, ¿ah? Caramba, parece que a ti se te asienta mejor la clase. Nuestro Yadircito está infiltrado, puede ser, ¿ah? Puede ser, puede ser. Yadircito, ya. Ok, hasta ahí preguntas muchachos, consultas, dudas. Preguntas, dudas, por favor. Ya, a ver muchachos, ¿todo claro? Ya, a ver, nos queda 20 minutos promedio. A ver, ya. Empezando un poco ya con respecto al tema de base de datos, ¿ya? Igual, estas clases, estamos trabajando este primer ejemplo y lo que viene así para poder comprender bien el tema a modo consola, pero las clases se aplica igual para web, ¿ah? Ahí miren. A ver, veamos aquí. Hasta ahí quedó claro, ¿no? ¿Seguro? ¿Todo bien? De esa forma es que precisamente se les va a pedir una pequeña aplicación de este tipo, ¿ah? Ok, asumo que... Desde ahora. Ya. A ver, por ejemplo, la clase pasada, a ver, vamos a compartirla. En algún momento del, de la clase compartimos una base de datos llamada Sáquila, ¿no? ¿Recuerdan? Ya. A ver, muchachos, estoy compartiendo. Así es. Ahí está, ¿ves? El único que está atento es Romanía, la leyenda.
Lo demás no se escucha. Díaz estará ahí mandando a los obreros ahí que sigan sembrando, ahí cosechando en su chacra, ahí en sus hectáreas que tienen Pisco, en Ica, Huancayo. Escuchan. ¿Está bien? Claro, claro. Ahí el Mogo viendo ahí sus negocios en la bolsa. Genarito ya programando en otro level. Profe, Dime. profe, una pregunta. ¿Vamos a hacerlo para base de datos Oracle? ¿O normal con de MySQL nomás? Sí, pues lo Oracle igual es lo mismo. Lo que cambia es la cadena de conexión nada más. Lo que cambia es solamente la cadena de conexión Díaz. ¿Está bien? ¿Está bien, Díaz? Contesta, pues diga. Sí, no, está bien, está mal, no sé. Díaz. Yo te decía por el usuario HR. Ya, ¿qué tiene? Normal, o sea, tú trabajas en cualquier base de datos, no hay ningún problema. ¿Está bien? MySQL, Oracle, con la cuenta HR si deseas, pues. Ya, bro. ¿Está bien? O sea, normal, o sea, no hay ningún problema. Ya, miren acá. Ya, entonces miren acá, yo voy a trabajar, por ejemplo, con esta base de datos de MySQL que en algún momento dado compartimos. ¿Ya? La base de datos es Shakira. Esta como parte introductoria ya lo que viene en la próxima clase, ¿ya? Shakira. Pero si tú deseas, no tienes esa base de datos que en clase previas compartimos, perfecto, trabaja con cualquier base de datos. No hay problema. ¿De acuerdo? Ya. Bien. Ahora, por ejemplo, yo voy a crear acá una aplicación, ¿ya? Yo voy a crear una aplicación bajo Spring que se conecte a esa base de datos. Ya. Por ejemplo, voy a crear dos paquetes. Zulka. Ya, creamos nombre del paquete. Creamos acá un paquete datos y un paquete vista. Ya, ok. Un paquete datos y un paquete vista. ¿Ya, muchachos? Ya. Dentro del paquete datos vamos a elaborar un Java Class. Ya, un Java Class. A ver, ¿qué nombre le damos? Supongamos aquí le digo acceso DB, ¿ya? Acceso DB. Ya, o si no creo que le llamamos siempre librería, algo así, ¿no? Ya, librería. Que si no, cuando vea el video, y el Ircito se va a molestar, ¿no? Va a renegar. Ya, la clase que se llama librería. Ya, a ver muchachos, a ver, si yo quiero conectarme bajo JDBC, ¿qué necesito? ¿Cuántos parámetros requiero o cuántas variables necesito para trabajar con JDBC? A ver, generalito. Hola, ¿están acá? ¿Se fueron? Uy, parece que no quieren continuar, ¿no? O si no, ahí la cortamos, ¿ah? Hasta la próxima. 3, 4, así es. Ya. Ahora mira, para poder conectarnos a una base de datos, ustedes usaban una clase, una variable connection, por ejemplo. Ya. Ahora a nivel de string, vas a poner así, public, ya, JDBC template. Y por ejemplo acá lo voy a llamar, declaro una variable con doble M, supongamos. Ya. Esta variable con de tipo JDBC template es una, así como en JDBC template
es como connection en JDBC. Es decir, que a través de JDBC Template tienes la posibilidad de obtener la conexión a la base de datos. ¿Ya? ¿De acuerdo, no? Ya. Luego de él, voy a elaborar un método. Public. Voy a elaborar un método que retorne la conexión. Habitualmente nosotros con JDBC usábamos connection. Pero ahora no. Vas a obtener JDBC Template. JDBC Template y un nombre. Por ejemplo, acá le digo conexión. Ya, ahí está un método conexión de tipo JDBC Template, que es un método de tipo connection. Pero a nivel de Spring, para obtener la conexión es JDBC Template. Ahora necesito declarar una variable, en el cual en esa variable se agrupe los 4 parámetros clave para poder conectarnos a una base de datos. El driver, la cadena de conexión, el usuario y la clave. Ya, entonces acá le dices Driver Manager, Data Source. Ya no Driver Manager de Java SQL, sino Driver Manager Data Source de Spring. Ya, ¿ok? Y ahí vas a colocar una variable. Ya, una variable cualquiera. Se me ocurre, le digo, supongamos datos. Igual a New Driver Manager Get Data Source. Ya, hasta ahí estoy declarando una variable donde en él voy a guardar todos los parámetros, ya, donde en esa variable datos voy a declarar todos los parámetros que son importantes para poder conectarnos a una base de datos. Ya, ¿ok? Entonces acá le digo, mira, datos, punto, ahí vas a usar set driver class name. Y acá entre comillas colocas el mismo driver que colocabas en clases anteriores. Ya, así. Ya mire, ya Ahora, está. ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Set URL. Ya, acá le digo JDBC, dos puntos, MySQL, dos puntos de slash, localhost, slash, la base de datos. Datos.set user, y acá coloco el usuario root. Datos.set set password, en mi caso mi clave es MySQL. Ya, como tú ves, estoy declarando una variable donde a través de esa variable agrupo todos los parámetros necesarios para conectarnos a la base de datos. El driver, la cadena de conexión, el usuario y la clave. Y obviamente no tienes clave, entre comillas, nada más vacío, ¿ya? Ahora hay que inicializar la variable con. Acá no le he declarado nada más. Entonces, para eso hay que crear un objeto de tipo JDBC template. Sería con igual a JDBC template. ¿Está bien? Pero acá me olvidé, ¿no? New JDBC template. ¿De acuerdo? Y le paso como parámetro la variable donde estás agrupando esos datos. Esos 4 argumentos, datos. Por lo tanto, acá simplemente le digo que retorne la variable con. Ya, mira, cómo está cambiando ya la conexión cuando vas a trabajar a nivel de Spring. Ya, la variable con, y ahí están los 4 parámetros. ¿De acuerdo, muchachos? Eso con respecto a la capa de datos. Ya, a ver, ¿quedó claro hasta ahí? Rodríguez, ¿está Rodríguez? Dígame, profesor. Excelente, Rodríguez. ¿Quedó claro, Rodríguez? ¿Todo bien? Sí, sí entendí, estoy copiando todavía. Ya, Me enredé un poco. ya, ok. Ya, entonces fíjese por favor que cambia, si hacemos como, si comparamos, JDBC es como connection. Y el driver manager data source es como un driver manager.
pero donde ya en esa variable agrupas las 4 propiedades importantes para obtener la conexión. Y ese método, lo que como ese tipo JDBC template, tiene que retornar una variable del mismo tipo. Es como si a nivel de JDBC elaborara un método de tipo connection, ¿no? Pero fíjate cómo cambia ya la forma de conectarse a una base de datos a través de Spring. Y estás usando librerías de ese framework, pues, ya no ya de Java SQL. Ya, ¿hasta ahí quedó claro? ¿Vamos bien? Repórtense. Ahí está, azúcar, ya dice de modo, dice obvio, obvio. Y lo digo con el taco, dijo modo. Ya, pues es básico 9, ya pues. Ya básico 9, ya tiene que destrozarla, pues. Ya, ok. Entonces, ahora, en el paquete vista, a ver, quiero hacer algo sencillo nomás, que ahí vamos ya ampliando este ejemplo. De repente acá yo tengo en esta base de datos, tengo una tabla, por ejemplo, cliente. Y en la tabla cliente quiero conocer cuántos clientes tengo. Quiero saber cuántos clientes tengo. ¿Ya? O sea, voy a aplicar un count, ¿no? Ya, por lo tanto, vuelvo acá al programa, en el paquete vista, elaboro un Java main class. Ya, voy a decirle acá ejemplo 1. ¿Ya? Ejemplo 1. Dentro de él, ya, lo primero que voy a hacer es, obviamente creo un objeto de la clase librería. Acá le digo, librería, lib, igual a new, librería. Ya está. Ahí estoy creando un objeto de la clase librería, un objeto llamada lib. Ya, ¿de acuerdo? Bien, ahora necesito llamar al método conexión y este método retorna un valor de tipo JDBC template. Por lo tanto le digo lib.conexión, llamo al método conexión. Pero como ese método retorna un valor que se hace, se guarda en una variable de tipo JDBC template. ¿No? JDBC template, supongamos, le doy un nombre. A ver, supongamos CMX, se me ocurre. Estoy declarando una variable CMX de tipo JDBC template, porque obviamente este método conexión retorna un valor de este tipo. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ya. Estamos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, por ejemplo, voy a declarar en una variable tipo string, voy a hacer una consulta. Select, voy a contar, count. ¿Qué quiero contar? El número de clientes. Ya, acá tengo la tabla clientes. Y por ejemplo, cuando voy a hacer un conteo, voy a contar la tabla clientes, voy a hacer un conteo por código de cliente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por lo tanto sería aquí. Count, acá le digo customer, _ID. From customer. Estoy consultando el número de clientes. ¿Ya? Pero obviamente acá ¿qué tenemos? Tenemos solamente una variable de tipo string. Este es un texto. Pero ¿cómo hacemos para ejecutar? ¿Cómo hacemos para decirle que este código es un código SQL? Que no es un texto, ¿no? Entonces para ello, ¿qué voy a hacer? Pones cnx punto, y acá vas a llamar a un método llamada query object. A ver, query for object, ¿ya? For object. Ahí está, mira. O sea, ¿cómo ejecutamos este select? ¿Está bien? ¿Cómo ejecutamos este select? Porque finalmente es un string. Llamo a la variable de tipo JDBC template.query for object. Ya, acá tú le vas a pasar dos parámetros.
El primer parámetro indica qué es lo que vas a ejecutar. Voy a ejecutar la variable SQL, el que tiene ese select. Segundo parámetro le vas a decir qué tipo de valor retorna este select. ¿Qué tipo de valor retorna este select? ¿Qué tipo de valor retorna? ¿Qué tipo de valor retorna? No retorna un return Z. Así es, Huarquita, retorna un valor entero porque estoy contando. Entonces, acá lo que tienes que hacer es lo siguiente, mira. El segundo parámetro indica el tipo de información que va a devolver. En este caso es integer.class. Así. Fíjate que este select está retornando valores de tipo, este select está retornando un valor entero. Por lo tanto, primero le dices qué vas a ejecutar y segundo, qué tipo de valor va a retornar. Por lo tanto, lo va a guardar, lo guardas en una variable de tipo, del mismo tipo. Y efectivamente acá imprimes system.out.println y acá le dices número de clientes más y la variable número. Listo. Y ahí lo único que falta es incorporar el driver. Incorpora el driver de MySQL. Ya, incorpora el driver de MySQL. Ya, incorporamos el driver de MySQL. Y acá está, mira. Y ahí te dice el número de clientes 599. Ya, esa es la idea básicamente, ¿no? Ya, a ver, ¿estamos? Ok, eso es básicamente, fíjate. La idea es ir consultando lo que hace todo ello, ¿no? Bien, dice, significa el valor que devuelve un SQL, dependerá del tipo de consulta. Así es, Zulka. Acá tú, de acuerdo a tu select, obviamente va a retornar un valor distinto. Y de acuerdo al tipo de valor que retorne este select, cambia el segundo parámetro. Ya, de ahí veremos otras alternativas también la próxima clase, ¿no?